que es lo que me estaban preguntando, profe, ¿cuál es la diferencia de los tejidos conectivos denso, regular y denso irregular? Eso no me deja muy bien. Pero lo que quiero que vean es que en el denso regular, cómo se orientan las fibras, todas son en la misma dirección, no cambian. No hay una que se me desvíe hacia arriba o hacia abajo, todas están en la misma dirección, en este caso horizontal. Cambio, miren aquí el denso irregular. El denso irregular se ve un tejido donde las fibras de colágeno van una hacia arriba, una hacia abajo, unas aquí horizontales. La diferencia es muy marcada entre estos dos tipos de células, en donde hay unas células que son muy abundantes, que son esos fibroblastos, y están entre esas fibras de colágeno en distintas direcciones en comparación a estas de aquí, que yo veo que todas las fibras están orientadas hacia la misma dirección. Esa históricamente es la principal característica, y eso es lo que yo puedo distinguir: si están organizadas, regular; en desorden, es decir, diferentes direcciones, irregular. Recuerden que no es tan fácil reconocer estos patrones. La idea es que ustedes hagan muchos ejercicios, es decir, repasen estos temas, porque no es tan fácil afinar el ojo. Miren ahí las fibras de colágeno, y entre esas fibras de colágeno ya sabemos que esto puede ser tendón, pueden ser esos tenocitos, que son esos fibroblastos especializados. Listo, entonces sigamos con el tema que nos corresponde en esta segunda parte, que es hueso. Bueno, entonces, el tejido óseo, para las personas que nos gusta la histología y nos enfocamos en esta área, nosotros el tejido óseo tiene estos dos grandes componentes, que son el tejido óseo compacto, que es el que rebordea, o ese es el marco que cubre a ese hueso, y el tejido óseo esponjoso. Nosotros vemos al hueso como un órgano al estar compuesto por estos elementos. Entonces vamos a ver esas funciones y esas características. El tejido óseo, al igual que el tejido cartilaginoso, son tejidos conectivos especializados, porque están cumpliendo una función en particular. Y este también tiene una estructura que lo recubre, que como su nombre lo dice, es específico para él, es el periósteo, pero no es el único elemento. Aquí también va a haber un recubrimiento interno de estas estructuras, que es el endósteo, y que ya vamos a ver un poquito más despacio. Además de tener ese periósteo y ese endósteo, va a tener una matriz, que es lo que le permite, una matriz mineralizada, que es lo que le permite dar ese soporte, ese sostén, esa protección a nuestro cuerpo. Y también, al ser esa matriz mineralizada, va a ser una fuente de almacenamiento de calcio y fosfato. Por ejemplo, cuando hay un paciente con hipocalemia, va a activarse unas células llamadas osteoclastos para retirar de esa matriz componentes que son el calcio y fosfato y liberarlos a esa sangre para aumentar ese gradiente, para tener más disponibilidad de ese calcio. ¿Qué funciones cumple? Pues la que estamos viendo de esta asignatura, la locomoción, pero también ya dijimos la protección, como lo es a nivel de nuestras costillas, protegen ciertos órganos, y también nos sostiene. Además de que entre esta estructura, que es el tejido óseo, se va a albergar o se va a proteger un componente que es fundamental, que es la médula ósea.
Bueno, ¿qué es importante aquí? Nosotros ya vimos en cartílago que había unos factores de transcripción que me comprometían a estas células a que mantuvieran ese linaje, es decir, a esa línea celular, que era SOX9. Y aquí en hueso, el factor de transcripción que me va a ayudar a ese compromiso se llama RUNX2. Y va a haber otro factor de transcripción que me va a ayudar a que ese compromiso sea mayor y se mantenga en esa línea, que va a ser Austerlitz. Y ambos factores de transcripción son los que me mantienen ese compromiso, ese linaje de estas células. Ya sabemos que todas vienen de esas células mesenquimáticas, de allí comienzan a madurar o diferenciarse, vienen las osteoprogenitoras. Luego vamos a encontrar esos preosteoblastos, osteoblastos y osteocitos, que es la versión más madura de estas células en este linaje. Aquí no mencioné el osteoclasto porque el osteoclasto tiene otro origen, es decir, su desarrollo viene de las células hematopoyéticas, como dice su nombre, de la sangre, pero en la sangre tenemos dos grupos celulares, las que llamamos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ella hace parte del linaje de los glóbulos blancos, en especial de una línea llamada mieloide. Ya lo vamos a ver más despacio. Listo, primera pregunta para ustedes, a ver si no están dormidos, que ya los veo como cansados, como que ya no aguanto más. Bueno, entonces, factor de transcripción característico del tejido óseo. SOX9. SOX9, para que lo ponga. SOX9. RUNX2, muy bien. Entonces ya saben. Pregunta obligada. Nosotros somos de la lista. Joder. Es un montaje de mierda. ¿Dónde? Bueno, Camila se me quedó dormida. Está François. Hola, ¿cómo estás? Listo. Entonces miren, aquí tenemos el huesito. Entonces nos imaginamos cuando nos comemos el pollo y este es el huesito que quedó. Ese huesito tiene una membranita que la podemos ver aquí fácilmente. Esa membranita es ese periósteo. Es ese tejido conectivo denso y regular que está protegiendo ese hueso y que me va a permitir también la interacción con lo que vemos ayer, que es el tendón. ¿Cómo lo veo histológicamente? Que es lo que me interesa a mí y en el parcial nos va a salir. Entonces está la imagen, aquí hay un corte transversal, es decir, cortamos este hueso a este nivel, vemos que está ese marco, que es el tejido óseo compacto, y cuando yo le hago zoom, pues se ve aquí ese tejido óseo compacto, y la membranita que estamos viendo aquí sostenida por pincitas sería esta señalada por las flechas. ¿Qué les puedo preguntar ahí? Estructura, ustedes me responden, óseo, muy bien. Tejido conectivo denso y regular. La imagen es la misma, la flecha es la misma, se ubican en el mismo punto, pero la pregunta es distinta. Una es tejido y la otra estructura. Bien clarito eso. Entonces, como ya lo vimos, está recubriendo ese hueso, es en la parte externa. Pero si nos vamos al interior de ese hueso, aquí en este corte longitudinal vemos que hay como unos andamios, como un tremallado. Ese tremallado, esos andamios, que sería esta mancha rojiza que estamos viendo aquí, tiene un nombre. Esa estructura se llama trabécula ósea. Nombre y apellido, porque van a ver que anatómicamente podemos encontrar otras trabéculas. Entonces, trabécula ósea. Esa trabécula ósea, que son estos que vemos aquí macroscópicamente, tiene un recubrimiento. Y como está dentro, entonces ya no se llama periósteo, sino endósteo. Y el tejido que conforma ese endósteo ya es distinto, es un tejido conectivo laxo. Entonces, si yo le digo que es un tejido conectivo laxo, ¿tiene muchas fibras o tiene muchas células? El laxo. Muchas células. Y fibras entonces serían pocas. Profe, ¿y por qué?
pues vamos a ver que en esa estructura llamada trabécula ósea deben haber muchas células porque ahí van a estar alojadas células como las osteoprogenitoras, los osteoblastos y otras que vamos a mencionar poco a poco. Pero es lo que quiero decir, que cuando me dicen tejido conectivo laxo no es por capricho, llamémoslo así, sino porque cumple unas características de que tienen muchas células. En este caso, las células que están formando ese tejido conectivo laxo se relacionan con esas células que están ayudando a proliferar y remodelar ese hueso. Y esa estructura que me está haciendo ese andamiaje al interior de ese hueso, ya sabemos que se llama trabécula ósea. Ya vamos a ver estos otros componentes, no se me vayan a angustiar. Entonces, puedo preguntar aquí en el parcial varias cosas. Esta imagen, si yo pregunto, todo este tejido, ¿cómo se llama? ¿Qué tejido óseo es? ¿Tejido óseo qué? ¿Compacto o esponjoso? Esponjoso, ajá, porque tiene, imagínense, una esponja tiene hueso, ¿qué hueso? Tiene espacios. Una esponja tiene espacios, entonces esponjoso se refiere a eso, que tiene unos espacios. Y en esos espacios, ¿a quién está alojando o a quién está cuidándolo? A la médula ósea. Entonces, este tejido óseo es esponjoso porque entre esos espacios se está alojando esa médula ósea y ese andamiaje es esa trabécula ósea. Entonces, tejido óseo esponjoso. Estructura, trabécula ósea, y también puedo preguntar por las células, que ya las vamos a ver. Esta es una caricatura para entender como de forma más simple esa mancha roja que estamos viendo aquí. Entonces, esa mancha roja es esta misma grisácea dibujada aquí. Toda esta estructura se llama, ¿cómo se llama la estructura completa? Esta mancha, trabécula ósea. Muy bien. Tejido óseo esponjoso. Y dentro y en la periferia hay unas células. Las células que están sobre esa trabécula ósea van a ser varias. Puedo encontrar un osteoclasto, un osteoblasto o una osteoprogenitora. Pero al interior solo hay una, que es la célula madura, que sería el osteocito. No hay más. Si a alguien en el parcial yo le pongo la flecha aquí al interior, en cualquiera de estas células, y me pone algo diferente al osteocito, yo ya sé que está mal. Respuesta incorrecta. Entonces vamos a ver esas células. Pues está la matriz, que es lo rosadito o fucsia, y las células que están dentro de este tejido o rodeando esos componentes. ¿Cómo se ve histológicamente, que es lo que nos interesa en este momento? ¿Cómo las voy a diferenciar? Las osteoprogenitoras, que están en ese endostio, y también las puedo encontrar en el periósteo, en esas capitas, van a verse planas, fusiformes, alargadas. Yo sé que morfológicamente entonces esa es una osteoprogenitora. Pero si yo la célula la veo redonda o cúbica sobre ese endostio o ese periósteo, morfológicamente esa va a ser un osteoblasto. Y si esta señorita se ve enorme, es una célula mucho más grande en volumen y tiene varios núcleos, esa célula es el osteoclasto. Ya vamos a ver por qué tiene varios núcleos, así como lo aprendimos en el músculo. Y solo en el interior de estos tejidos puedo encontrar al osteocito. Es el único que va a estar aquí adentro. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Listo, esta es la pregunta del parcial. Vamos a llamar aquí a lista. Vamos a ver. No se me vuelve. Esta niña es obvio. Listo. Llamado a lista. Asistencia. Mía Valentina. Mía Valentina sí está muy bien. Entonces, Mía, estamos en el día del parcial. Y le puse esa imagen. Y le dejé solo la flechita roja. Mía. La flechita roja, ¿qué célula
está señalando con la explicación que acabamos de escuchar. Osteoblasto, la roja, ¿sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿No? No, ¿cierto? Dijimos que el osteoblasto, ¿cómo era? ¿Qué morfología iba a tener? ¿Redondo o cúbico? ¿Y la roja se ve redonda? No, se ve como aplanada. Entonces esa sería la osteoprogenitora. Muy bien, entonces para que lo vayan ahí corrigiendo con sus diapositivas. La roja, sea esta o esta se llama osteoprogenitora. Bueno, vamos a hacer aquí este niño que lo veo machateando, que poniendo cuidado aquí. Si le pongo la flecha amarilla en el parcial, solo ese, le pregunto célula, ¿qué célula tú crees? Ya dijimos osteoprogenitora, nos quedan la otra, osteoblasto, osteocito, osteoclasto, osteoblasto. Osteoblasto por allá me habían dicho que era redondo cúbico. ¿Eso tiene cara de redondo cúbico? No, entonces descartado. Ajá, pero yo te estoy preguntando por la amarilla, ¿qué célula es? ¿La amarilla o la azul? Pero pues El osteoclasto. Ajá, para que lo tengan en cuenta si la pongo en el parcial. Entonces, el osteoclasto es una célula gigante pues en comparación a las otras, es decir, de mayor tamaño, y tiene varios núcleos. Por aquí, entonces, la flecha azul, la de aquí abajito, ¿qué célula es? Si te la pongo en el parcial, célula es el que responde. Osteoblasto. Esta sí se ve cuadradita, miren, cúbica. Esta tiende a ser redondita, muy bien. Esto es lo que nos va a salir, entonces tenemos que tener muy claro aquí qué es lo que estamos viendo. Y aquí tengo una compañerita, María. María, si te pongo la flecha verde en el parcial y te pregunto célula, ¿usted qué me va a decir? Un osteocito, muy bien. Esa es la idea, que estemos entrenando el ojo para saber dónde estoy ubicada. Entonces, igual, ustedes tienen en sus diapositivas, las osteoprogenitoras se ven bien aplanadas, bien alargadas, fusiformes. El osteoblasto bien redondito, bien cúbico. Y vamos a ver cuál es la función de estas señoritas, que es como la pregunta que nos hizo el compañero. Si yo fuera el profe, preguntaría la función. Entonces, con respecto a las osteoprogenitoras, ellas son las que tienen mayor replicación, es decir, proliferación celular, y son las encargadas de migrar cuando hay una fractura. Estas fueron las amigas de Jefferson Cosio cuando quiso crecer un poquito y se fracturó de manera gradual para ganar unos centímetros de altura. Son estas señoritas. ¿Dónde pueden residir? ¿Dónde están ahí? Pobrecito que quedó aquí como chueco, dice él. ¿Qué pasa? Porque es un proceso de remodelación. Quien le está ayudando a guiar ese proceso no solo es producir huesos, sino que el osteoclasto también tiene que ayudar a formar ese hueso que no nos quede tan chueco. Pero como fue una cicatrización tan repetitiva, pues igual hay una alteración de esa remodelación que se puede, pues si fuera un proceso mucho más lento, sino que lo hizo más acelerado, hubiera sido más productivo, más benéfico para él. Pero bueno, sigamos aquí. La osteoprogenitora entonces es la encargada de hacer ese proceso de migrar en el sitio de la lesión, como tiene una cantidad de activación metabólica para proliferar rápidamente, puede ayudar a ir sanando, ir curando ese tejido, y lo que ella va a comenzar a activar es ese RUNX2 apoyado a ese OSTEX para mantener ese compromiso de ese linaje y que esas se las mantengan en esa maduración celular. ¿Qué sucede? Estas células son muy importantes en otros procesos. Ustedes van a ver si participan en los grupos de investigación que se están haciendo avances con los de bioingeniería en materiales que sirvan de andamiaje para que estas células tengan ese entorno, y en ciertas fracturas, por ejemplo a nivel craneal, que son tan difíciles, mayores a 2-3 centímetros,
donde no tengo ese andamiaje, estas células me ayudan a restaurar ese tejido y evitar ciertas alteraciones de estos componentes estructurales. Entonces, lo que quiero mostrar es que esta es una célula clave en esa reparación y que es como la clave más adelante de la regeneración celular. Esta señorita, las osteoprogenitoras. ¿Qué más quiero mostrar histológicamente si yo la quiero identificar? Que son muy parecidos a los fibroblastos, pero como ustedes, yo les decía, ustedes me mostraron, yo tengo que guiarme en dónde estoy. ¿Estoy en hueso, estoy en cartílago o estoy en un tejido conectivo aledaño o contiguo a un epitelio? Para saber de qué célula estoy hablando. El osteoblasto, como ustedes ya de pronto les suena, va a tener una función muy similar al condroblasto porque van a ser los encargados de producir esa matriz. Aquí esta matriz inmadura que está liberando ese osteoblasto es el osteoide, que apenas está produciendo todos esos elementos. Y como se llama osteoide, todavía no hay un proceso de mineralización y ella nos va a ayudar a regular ese proceso de que se madure correctamente esa matriz para que sea una matriz rígida, dura, mediante la sedimentación de estos minerales. Y también va a liberar citoquinas y factores de crecimiento. Es allí la importancia de esta célula porque yo le digo que ella es la coordinadora de eventos, rifas y espectáculos, porque ella es la que va a orquestar todo este proceso a nivel fisiológico. ¿Por qué, profe? Porque ella tiene diferentes receptores que le permiten sensar esas señales, ya sea de crecimiento y desarrollo, o en el caso, por ejemplo, tiene un receptor para la hormona o la hormona PTH, que es las siglas que utilizan en clínica, para saber cómo están esas concentraciones de calcio. Y si esa paratormona, entonces nos está diciendo que ese calcio está disminuido, el osteoblasto le va a decir al osteoclasto, que era la señorita que estamos viendo aquí, bueno, joven, usted necesita que esta matriz la degrade para que libere ese calcio, ese fosfato a la sangre. Y de esa manera compensar los niveles bajos de calcio a través de esa hormona PTH. Hay diferentes moléculas que ella va a liberar, por ejemplo, la osteocalcina, osteolectina, osteocondrina, osteoporogenetina, que es una de las moléculas que libera el osteoclasto para que inicie esa remodelación celular, y también va a tener una enzima que se llama fosfatasa alcalina, que es la ALP. Esa fosfatasa alcalina, ¿para qué me sirve? Porque si yo tengo calcio y fosfato en otros tejidos, ¿por qué no precipita? ¿Y por qué en este sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el pH del entorno. Al tener yo una fosfatasa alcalina me favorece que, como dice su nombre, ese medio sea más alcalino, estos minerales precipiten y se puedan formar esos cristales de hidroxiapatita, que en otros espacios a nivel de mi cuerpo pues mantiene un pH neutro y eso hace que estos minerales mantengan de forma soluble. Entonces, esta enzima me favorece ese proceso. ¿Es lo único que hace? No, ella es la encargada de secretar ese colágeno tipo 1 para generar ese andamiaje y también recibe las señales de la vitamina D. Pues cuando lo vean más adelante en fisiología, esa vitamina D, esa osteocalcina y esos niveles de PTH hacen parte de un eje, de ese eje de la regulación de calcio y que se regula también y van de la mano de la vitamina D. ¿Qué otros componentes tenemos? Tenemos receptores RANKL y receptores para el crecimiento, factores de crecimiento de tipo insulínico, que todas esas señales vienen desde la hipófisis para controlar el desarrollo y el crecimiento de este tejido. Entonces, pregunta para ustedes.
que sí. Era tal vez. Bueno, entonces, Era depende. este es un artículo también reciente, del 2020, ¿Qué? y muchas veces uno piensa que la actividad física me ayuda en ciertos aspectos y no vemos al ser humano como un individuo integral. En este artículo quisieron ver la relación de esa actividad física que se va reflejada con lo que es la masa muscular, pero también la densidad ósea, y que eso a su vez se veía en lo que es el desarrollo de estas células sexuales, ya sean los espermatozoides y en el caso de nosotras los ovocitos. Lo hicieron con biomodelos, es decir, con ratas, y estas ratas eran unas ratas normopeso, machos y hembras, porque en el caso de nosotros los estrógenos pueden jugarnos en favor o en contra, machos y hembras, normopeso, con obesidad y unos que no se les hacía ninguna actividad física, ninguna interacción para ver que no era del entorno. ¿Qué encontraron? Encontraron que los ratoncitos que hacían actividad física, los normopeso, esa actividad física que estimulaba una señal que se llama una señal mecanotransducción, es decir, que esa fuerza mecánica genera unas señales en los osteocitos, estimulaban a su vez a los osteoblastos para que producieran más osteocalcina, y esa osteocalcina liberada en sangre llegaba a los músculos para que estos músculos se activaran y producieran más masa muscular, para que estuvieran más activos biológicamente, y cuando llegaron a otros órganos como lo son las gónadas, hacían en el caso de las células de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona, que estuvieran más activas y que estas células se maduraran más fácilmente y menos alteraciones en ese proceso de capacitación de estas células. Y en el caso, por ejemplo, del páncreas, hacía que estas células del páncreas fueran mucho más sensibles y activas frente a los estímulos de glucosa, bajando de forma indirecta ese riesgo de poder desarrollar esa resistencia insulínica. Entonces, la actividad física no es solamente una cuestión de vanidad, sino que de forma indirecta regula muchos otros procesos como la fertilidad y la sensibilidad frente a esas señales bioquímicas como lo de la glucosa. Y en el caso de las células satélite las activó favoreciendo el desarrollo de miotúbulos y que ese músculo más fácilmente aumentara de esa masa muscular. Entonces muchas veces uno piensa que el hueso es una cosa ahí triste, inerte, que uno ve como ahí tirada cuando uno estudia, pero tiene una importancia fundamental en donde estos osteocitos pueden sensar ese movimiento, esa fuerza mecánica y regular muchos otros procesos de manera indirecta con una sustancia tan simple como la osteocalcina. Entonces vieron esos diferentes grupos de ratoncitos que no hacían ejercicio, por ejemplo los que estaban de control, los normopesos que sí hacían y los obesos que les costaba mucho, y ellos fueron más infértiles. Los obesos tenían más dificultad de concebir y más resistencia a la insulina para conllevar al desarrollo de diabetes. Listo, entonces el hueso es un tejido vivo. También se vio que es directamente proporcional al desarrollo de esa masa muscular y que no depende de la edad, y que también ayuda a proteger a ese hueso. En el caso de los adultos mayores, nuestros abuelos, si se pierde esa actividad física, la densidad ósea también se ve alterada porque no hay esa señal de mecanotransducción, no se produce esa matriz, se ve más poroso y la densidad muscular cada vez va bajando porque le decimos al organismo no necesito este órgano o este músculo para llevar a cabo una función. Listo. ¿Qué es importante saber? Entonces de esos osteoblastos van a derivar las células maduras que son esos osteocitos y otra parte me van a ayudar a formar unas células que llaman de recubrimiento o lining y otras pues obviamente se induce a la apoptosis. Lo que les explicaba del osteocito es esta señorita
ella está encerrada en esa matriz rígida, como en unas paredes, pero va a tener unos espacios que llaman canalículos, que me van a permitir la interacción con otras células. Entonces, bajo y vamos a hacer un ejercicio sobre esta parte. Entonces, yo soy un osteocito y todos ustedes también son osteocitos, digamos ya las últimas que están cerca de ese periósteo serían los osteoblastos y las osteoprogenitoras. Como todas estamos encerradas en unas paredes, porque así es una matriz rígida, yo solo tengo ciertos espacios que en este caso se llaman canalículos. Aquí, les regalen un bracito por favor. Esta interacción es lo que estamos haciendo aquí entre un osteocito y otro osteocito. El único forma de comunicarnos o interaccionar es a través de esos canalículos en donde se extiende ese citoplasma y yo poder estar aquí. Cuando estamos trotando, corriendo o haciendo carga de peso, entre ella y yo se genera una tensión que se transmite a través de esa matriz. Cuando esa matriz se rompe, como el señor Cosio que se quiso fracturar, se rompe esa conexión. Pero tú no estás conectada solo aquí, sino la coge ella. Es una conexión entre células a través de esos citoplasmas, que es la imagen que les quiero mostrar aquí. Esta, digamos, soy yo, aquí está la compañerita, atrás la otra, y llega hasta ese osteoblasto y las osteoprogenitoras. Sin ese estímulo de esta señorita, este osteocito, no se da las funciones, porque son estas fuerzas mecánicas lo que me dice si ese hueso está en movimiento o no, y esa es la mecanotransducción. Cuando dejamos de hacer ejercicio, digamos nuestros adultos mayores, esta interacción mantiene estática, no hay una tensión, por lo tanto no hay una señal y por lo tanto el osteoblasto deja de producir esa actividad tan exacerbada de matriz, no hay una renovación de esa matriz, un recambio, y ese hueso se vuelve mucho más poroso. Entonces, la actividad física, aquí medio se alcanza a ver, mira que acá está un osteocito y se alcanza a ver la conexión entre el otro, aquí el otro. No siempre es tan visible, pero ese sería el canalículo, en donde está pasando nuestro citoplasma. Como de un mismo color, por decirlo así. Pero tú me dices a nivel macroscópico, donde estamos aquí con el hueso, aquí, eso. Esta manchita, que son esas redes que tú estás diciendo, son estas trabéculas óseas, y dentro de la trabécula ósea estamos nosotros, los osteocitos. Mira, aquí está uno con su canalículo, trata de conectar otro, pero nosotros estamos dentro de esas grandes redes. Y eso están comprimiendo, sintiendo esos cambios de presión o de movimiento. Sí, entonces hacer actividad física no es solo estética o de pronto una moda, sino que también es lo que me garantiza de que esa densidad ósea, quiero mostrarles esta imagen, de que esta densidad ósea se mantenga. Porque yo como célula puedo comunicarme y decirles esa necesidad de que esa matriz se tiene que estar remodelando y que tiene que mantener en unos ciertos porcentajes para que esos huesos no se vuelvan débiles. Pero como nuestros adultos mayores se vuelven inactivos, estas células no tienen el estímulo, no llega la señal hasta el osteoblasto, esa matriz cada vez se va reduciendo, y lo que va a conducir es que se desarrolle la osteoporosis. En el caso de nosotras las mujeres, la menopausia hace que, como disminuye esa cantidad de estrógenos, va a incrementar interleuquinas o interleucinas, que lo decimos en español, 1 y 6, que son factores proinflamatorios, aumentando la actividad del osteoclasto. ¿Y qué pasa? Hay más degradación de esa matriz, pero menos producción, haciendo que ese hueso se vuelva más poroso. Entonces, esa interacción es importante. Hacer actividad física es fundamental.
si nosotros nos queremos mantener sanos en ese eje, en esa regulación del metabolismo. ¿Qué otras características tiene? Pues el espacio donde se ubica ese condrocito, al igual que ese condrocito. De ese osteocito se llama igual que el del condrocito, que es la laguna, que es el asiento donde ustedes están ubicados, y participa en toda esa comunicación celular. Hay otras células que de pronto ustedes también han escuchado, que son las de recubrimiento del Lange. En esas no nos vamos a enfocar. Morfológicamente se parecen mucho a la osteoprogenitora. Solo lo podemos identificar con ciertos marcadores moleculares, pero como esto es histología y solo tenemos los ojitos para identificar, quiero que sepan que existe, que está, que de dónde viene, pero en la teoría no la vamos a preguntar. ¿Listo? Si yo veo una célula plana, ustedes me van a responder osteoprogenitor, como para que no haya confusión allí. Listo. El osteoclasto, yo les dije que de dónde venía, de qué línea celular en particular, las hematopoyéticas. En particular, ¿de qué línea de hematopoyéticas? Ajá, de los glóbulos blancos, en particular de una familia que son las mieloides. Porque en los glóbulos blancos tengo los linfocitos o linfoides y los mieloides. Linfoide y mieloide. En particular de la línea mieloide de estos glóbulos blancos. ¿Qué tiene esa señorita para que sea tan grande y tan importante y cumpla esa función? Pues ella puede secretar diferentes enzimas, lisoenzimas, o puede liberar anhidrasa carbónica, y todos estos componentes de tipo ácido me ayudan a romper esa matriz mineralizada. ¿Con qué fin? Con el fin de liberar calcio y fosfato. Pero, profe, ¿cómo lo hace de manera controlada? Ella tiene unos ganchos, una zona clara que estamos viendo aquí, donde tiene unas proteínas como la vinculina y la salina, que me ayuda a regular que todos esos componentes solo se liberen en ciertas áreas donde se está señalizando ese proceso de remodelación o de degradación de la matriz extracelular. Esta es la microfotografía electrónica de cómo ella va haciendo ese proceso. Y la pregunta del parcial, con respecto a las células del tejido óseo, ¿cuál de las siguientes tiene un origen diferente o es de una línea distinta, como la hematopoyética? Ustedes ya saben que es el osteoclasto. Profe, ¿por qué tiene tantos núcleos? Porque su desarrollo, como viene de la fusión de varias células, como lo vimos por ejemplo en el músculo, esos prosteoclastos se fusionan y queda una gran célula, pero con varios núcleos, con distintos núcleos. Y eso hace que se forme el osteoclasto. Importante, pregunta sobre la matriz extracelular. ¿Cuál es el componente predominante? ¿La matriz orgánica o la inorgánica? La inorgánica, y ese calcio y fosfato se va a ver como cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita no solo están en los huesos, sino en otras estructuras duras del cuerpo humano. Por ejemplo, el esmalte y la dentina también tiene grandes porcentajes de hidroxiapatita y eso hace que sea ese escudo protector. Componentes no fibrilares, hay otros elementos que me están estabilizando esa interacción entre cristales y colágeno, que es la osteocondina, la osteocalcina, que ya hemos mencionado un poco las funciones de ellas, osteolentina y cialoproteínas. El colágeno característico o protagonista, colágeno tipo 1. Listo. Profe, ¿es el único mineral que está presente en él? No, esa interacción son con otros minerales, pero que están en menor proporción, como el magnesio, el potasio, el citrato o el sodio. Profe, entonces, ¿qué es lo que hace duro un hueso? La interacción entre las fibras y los minerales. La interacción de ellos dos, no solo los minerales. Por ejemplo, en la osteogénesis imperfecta, por ejemplo los huesos de cristal, quien está alterado genéticamente es ese colágeno tipo 1, que es un colágeno que uno de sus aminoácidos está alterado y por lo tanto, aunque yo tenga esos minerales, la fibra no me da la resistencia para que esos huesos sean de soporte o sostén, sino que se rompan fácilmente. Entonces no es solo el mineral, calcio y fosfato,
sino que las fibras formen ese andamiaje o esa red entre estos componentes. Y lo que acabamos de ver, la osteoporosis puede conducirse o puede conllevarse, o uno, porque me vuelvo una persona con una actividad baja a nivel física, como sucede en el envejecimiento, o en el caso de nosotras las mujeres, el riesgo cuando llegamos a la menopausia, la disminución de los estrógenos activa esa mayor degradación de esa matriz, favoreciendo el desarrollo de esta patología. Listo. Si yo les pregunto cuáles son los componentes del tejido óseo maduro, ya vemos que es el tejido óseo compacto y esponjoso. Y a nivel embrionario, ¿cómo se llama? Tejido óseo primario, inmaduro, o también le dicen plexiforme. Y ahí la estructura que se está formando en ese primer desarrollo se llama espícula ósea. Vamos a ver ahorita qué tiene el tejido óseo compacto, que es una estructura llamada ostiona, y en el esponjoso ya habíamos dicho que es la trabécula ósea. Aquí está, primario o inmaduro, secundario de nosotros, compacto y esponjoso. Bueno, en esta imagen, pregunta, vamos a buscar nuestra siguiente participante. Me toca a mí. Vamos con el grupo W, que ya los dejamos descansar mucho. A ver. Arriba hace culo de calor. Es que aquí cae todo el aire. Prefiero tranquilo tener calor. No. Bueno, pregunta por aquí. Valentina Chávez Solano, ¿está o no está? Ah, sí, está preparadísima. Listo. Valentina, esta es la imagen del parcial práctico, salió. ¿Qué te puedo preguntar de allí? Yo puedo hacer varias preguntas con una sola imagen. Si te pregunto, ¿qué tejido es? Pues tejido, la pregunta sería, tejido. ¿Qué tejido es ese? Ahí está el champú escrito. Ajá, la respuesta correcta sería tejido óseo inmaduro. Profe, le quiero poner primario, tejido óseo primario. O tejido óseo plexiforme. Listo, esa era fácil. Pero miren que acá hay unos elementos. Estos elementos, yo les dije, bueno, los mencioné acá, cuando hablamos del tejido óseo primario. ¿Cómo se llama esta estructura? Muy bien, entonces, la estructura que está dentro de ese tejido óseo inmaduro son las espículas óseas. Pero usted cómo sabe que es una espícula y no una trabécula ósea, porque es como la pregunta de siempre. La espícula ósea, como tiene una matriz que apenas se está formando, la vamos a ver de color lila. Mírenla aquí. Cuando esa espícula ha crecido, se ha desarrollado, tiene un color rojizo y es mucho más grande y gruesa. Ustedes vieron que es grandota. Esa ya es la trabécula ósea, pero ya estaríamos en tejido óseo maduro. Bueno, entonces, esta es una espícula, esta, y esta que se ve acá como roja, ya tiende a ser trabécula ósea, ya se está convirtiendo, va en ese desarrollo. Pero para no confundirte, siempre cogería o escogería, señalaría estas que están bien desarrolladitas como espículas óseas. Para mañana, alguna de las dos, ponela ahí pues.
Muy bien, que veo más esa matriz inmadura. ¿De dónde viene también ese nombre? Espícula significa espina. Entonces yo veo que es una estructura que tiende a ser como puntiaguda. Esa es otra característica morfológica. Listo. Entonces vamos ahorita al tejido óseo maduro, al compacto y al esponjoso. ¿Y qué les puedo preguntar ahí? Este circulito que ustedes ven aquí, todo este circulito, esta estructura se llama ostiona. Y esa ostiona tiene un canal interno, ese canal que vemos que va longitudinal, y ese canal se llama canal de Havers. Ese canal de Havers es el encargado de llevarle ese paquete vascular y nervioso. Pero entre un canal de Havers y otro canal de Havers hay un puente. Este puentecito que me comunica estos dos canales de Havers, el canal de Bowman, muy bien. Y entre una ostiona y otra ostiona, es que acá hay bastante para preguntar. Entre una ostiona y otra ostiona, entre este circulito y otro circulito, hay unas laminillas. Esas son las laminillas intersticiales, ¿se acuerdan de eso? Entre. Y las laminillas que están rodeando ese canal de Havers se llaman laminillas concéntricas, que van hacia ese centro. Listo, entonces aquí está. Toda la estructura es una ostiona. Entre una ostiona y otra ostiona, entre ellas están las laminillas intersticiales. Y va a haber un límite externo e interno de ese tejido óseo compacto. El límite externo se llaman laminillas circunferenciales externas, y las que están entre ese compacto y el esponjoso, laminillas circunferenciales internas. Entonces vamos a poner aquí. Voy a ir del otro lado, que a estos niños de este lado ya les pregunté bastante. Suave, Voy a ir aquí abajo, suave. con cara de angustia aquí. Bueno, Sofía. Sofía, si yo te pregunto en el parcial, esta estructura, toda esta estructura, ¿cómo se llama? Muy bien. Ostiona, pero si yo te pongo la flechita y solo te señalo el centro, esa estructura, ¿cómo se llama? Ese que va en el centro, donde va todo el paquete vascular y nervioso. ¿Cómo se llama esa estructura? Esta es parte central. Ajá, canal de, el nombre de alguien, el apellido de alguien, mejor dicho. Havers, muy bien, eso. Entonces, si te pongo la flechita aquí y pregunto estructura, canal de Havers, es este de aquí. Listo, muy bien. Entonces, sigamos preguntando. Muchas gracias. Por aquí, vean. La que quedó dormida, a ver si se aparece. Para que me despierte, tranquila. Estamos en el parcial. Pucha. ¿Cómo así que ya es martes? Listo. ¿Me recuerdas su nombre? Valeria, mira, acá hay una estructura afuera. Igual ahí está el chancuco escrito. Esta estructura, si te la pregunto en el parcial práctico, la flechita roja, ¿cómo se llama esa estructura? Ahí está. ¿Sí? No, lea bien, vea. ¿Las laminillas qué? Diferenciales, pero ¿cuáles? Internas, externas. Muy bien. Listo, vamos a hacerlo más difícil donde no tengamos el chancuco. Entre una ostiona y otra ostiona, ¿cómo se llaman estas laminillas? Entre uno y otro. Intersticiales. Nombre completo. Laminillas. No, ya lo de darle chancuco, no, todavía está dormida. Laminillas. Circunferenciales internas. Circunferenciales, no, entre una ostiona. Intersticiales, eso. Hombre. Eso, no me quedo, mira que ya vamos a terminar. Ya nos vamos a ir, tranquila. Listo, vamos a ver otra imagen por aquí. Bueno, la pregunta. Pregunta para que me despierten. Sí, la intersticial es la que está entre dos opciones. Una lámina. Y que yo la grité. Sí, aquí está intersticial.
Métete, dale, Lola. Los ladrones. ¿Cómo se llaman las laminillas que están formando esa ostiona? A, B, C o D. Son tres. Concéntricas, muy bien. Listo, vamos a ver qué pasó con Camilo. Ah, sí, Camila está en tercera. Esto no sé, es hola, hola, Sina. Listo, entonces preguntemos por acá. Ah, arrancó a correr, le tocó al compañero. Listo, entonces, toda esta estructura, ya se descargó, donde está el círculo rojo, la respuesta, si le pregunto en el práctico, sería ostiona. Solo el centro, el punto oscuro sería solo el puntico del centro de Havers, muy bien. Y lo que está rodeando el canal de Havers, por último, para ya darle permiso. Concéntricas, perfecto. Entonces, ¿qué es importante allí? Porque ustedes me dicen, profe, ¿cómo lo respondo? Porque justo me descargo. Si yo pongo toda la estructura y lo meto en un circulito, es la ostión. Así como está allí. Toda esa estructura, me refiero tanto a las laminillas concéntricas como el punto que es el canal de Havers, toda la estructura es la ostiona. Si ya digo solo esta estructura y solo señalo el puntico del centro, sería solo el canal de Havers. O si me salgo un poquito, solo esta estructura serían las laminillas concéntricas. Ah, el canal de Wolfman sería como resaltada o cómo se ve ese. Ya te lo muestro. El negro. El que une entre un canal de Havers y otro canal de Havers. Un puentecito. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, estas son las imágenes del parcial. Vamos aquí a preguntar, que ya pregunté mucho por este lado. Vamos a preguntar por acá. Bueno, ya habrá respondido aquí también. Juanita, si te pregunto la flecha azul, no sé, señora, el de abajo. Aquí. Muy bien. Si ustedes me ponen intersticial, yo no sé qué intersticial de todos los intersticiales habidos y por haber. Tócalo.
Chicos, esta es una pregunta importante porque es donde nos podemos confundir cuando yo quiera señalar algo, por ejemplo. ¿Cómo sé hasta qué punto son laminillas concéntricas y cómo sé cuáles son laminillas intersticiales? ¿En qué punto ya son intersticiales? Primero, las concéntricas, como dice su nombre, van girando hacia ese centro. Las intersticiales van a cambiar de orientación. Mire, estas son horizontales y en este caso estas son longitudinales, pero dejan de como que tocar ese círculo, por decirlo así. El referente es que cambian de dirección. Por ejemplo, aquí habría las laminillas intersticiales. Por ejemplo, estas son las concéntricas, mire que se ven como redonditas y estas cambiarán de dirección, se ven como horizontales. Aunque están poquitas, ya son intersticiales. Eso, que no tiene nada que ver con ella. Por ejemplo, mira, aquí está bien la ostiona, y esto que está aquí, que no tiene nada que ver con ella, esa sería una intersticial. Mira, aquí está la otra ostiona. Entonces, ese espacio entre una ostiona y otra ostiona es esa intersticial. Bueno, con gusto. Esto siempre pasa, no crean que son los únicos, que es la primera vez, no. Es fácil de confundirse uno. Siguiente imagen, esta. Ahí vemos ostionas. Sí, ahí las vamos a preguntar, puede ser, si ese día me levanté de mala gana, igual, me pierden con ello, mentiras. No, mentiras. Esta es más difícil, ¿por qué? Porque no hay ese contraste. Este es una descalcificación del hueso y esta es la descalcificación del hueso, es decir, quité esos minerales para que fuera más fácil de cortar ese hueso y utilicé matoxilina, docina y otros colorantes adicionales para dar esa coloración, pero no es tan fácil como aquí que yo sé ese límite, como nos estábamos preguntando con la compañera, en dónde terminan las laminillas concéntricas y en dónde están esas intersticiales. Aquí es más difícil de ver. De Boltzmann es más difícil. Ahí en esta imagen no está. De poderse encontrar, tendría que hacer un corte como transversal, oblicuo realmente, para tratar de encontrar ese canal entre esos dos. ¿Qué te pasa? Pero sería más difícil. Entonces, ¿qué puedo preguntar aquí? Canal de Havertz y lo que está rodeando ese canal de Havertz, laminillas concéntricas y todo ese conjunto ostiona. Listo, y los que estaban preguntando por el de Boltzmann, mira acá hay uno de Boltzmann, entre uno de Havertz y otro de Havertz, Boltzmann, entre uno de Havertz, aquí cogí un pedacito de Havertz y otro también. Aquí se ve uno, mire que se ve delgadito, no alcanzó a llegar hasta donde tenía que llegar, pero se ve el inicio de ese canal. Los canales está. Listo, vamos a seguir con las preguntas para ir terminando. Vamos, Lola. Es que no se me llama Lola. Para la próxima vez. Havertz. Ay, bien, ya lo hizo, ¿no? ¿Sopa? ¿Sopa? No, eso. Bueno, siguiente pregunta del parcial práctico. Todo esto, si yo les pregunto como tejido, es tejido óseo esponjoso. Muy bien. Pero entonces, eso, si yo les pregunto la estructura, por allá me la dijeron, la trabécula ósea. Y entre trabécula ósea y trabécula ósea, aquí, ¿quién se aloja? La médula ósea.
¿Qué es importante? Cuando uno hace un aspirado de médula ósea, uno saca tanto muestra sanguínea como una impronta. ¿Qué es una impronta? Un pedacito de tejido como este en donde yo veo esa organización estructural. ¿Para qué lo hago? Para ver cómo están esas trabéculas óseas y esa proporción de esa médula ósea, porque a medida que vamos envejeciendo, esa médula ósea pasa de ser una médula ósea roja a una amarilla, y eso se ve que entonces ese espacio está disminuyendo esa producción de células sanguíneas. Entonces, reconocer estas estructuras es importante. Si usted está haciendo un estudio de leucemia o linfoma, cómo está distribuida esas células y en qué proporción está frente a esa arquitectura de este tejido óseo esponjoso. Listo. Pregunta del parcial. Estructura trabécula ósea. Tejido óseo esponjoso. Le voy a hacer zoom, entonces hago una imagen más cerquita. ¿Cómo se llama la estructura que recubre esa trabécula ósea? Sería endostio. Pero si yo le pregunto tejido, aquí encimita, en donde está ese endostio, ¿de qué tejido está hecho el endostio? ¿Tejido qué? Conectivo laxo. Muy bien. Muy bien. Entonces, tejido conectivo laxo. ¿Y por qué laxo? Tiene muchas células y son las que acabamos de ver, osteoblastos, progenitora, que ahí las identificamos. Listo. Ahorita vamos a pasar de cómo se forma ese hueso. El proceso de formación de hueso se llama osificación y tenemos dos: endocondral y intramembranosa. Si les pregunto en el parcial con respecto a la osificación, ¿cuál de las siguientes opciones necesita un molde de cartílago? ¿Cuál es? ¿Endocondral o intramembranosa? Endocondral. El nombre ya me da el chancuco. Endo, que está comenzando desde adentro, ¿de qué estructura? Condro, desde el cartílago. Endocondral me indica eso. La intramembranosa, como su nombre lo dice, esa estructura se ve como si fuera una membranita en desarrollo, y es debido al desarrollo de esas primeras estructuras que ya vimos que se llaman espículas óseas. Esto es muy característico de los huesos planos que puedo encontrar en cabeza. También a nivel mandibular se ve una osificación mixta, es decir, que también se puede presentar esa intramembranosa, y en la clavícula. ¿Cuál es el paso a paso? Que es esta parte. Y aquí se lo puse en palabras para que no nos perdamos. Primero, tengo que hacer una condensación de esa mesénquima, llamar y reunir a todas las células para iniciar ese proceso de diferenciación celular. Luego de que las llamo y organizo, condenso esas células, les comienzo a decir, bueno, necesito que hagan unas funciones. Entonces, lo que hago es que unas me quedan como osteoprogenitoras, otras se me convierten en osteoblastos, y ese osteoblasto comienza a liberar esa matriz inmadura que se llama osteoides. Cuando ya tengo esa diferenciación celular, este circulito que estamos viendo acá se llama blastema óseo. Esa es la primera señal de que se está formando ese hueso allí a nivel de esa osificación intramembranosa. En el cartílago, ¿cómo se llamaba la primera organización? Esa primera bolita que se formaba, centro de condrificación. Esa era la señal de que ahí ya iba a comenzar ese cartílago. Aquí es el blastema óseo. Listo, ya la organicé, ya la tengo el blastema óseo, comienzo a producir esa matriz y se va formando esa estructura alargada que, como vemos con la compañera, tiene una matriz inmadura que se llama, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre de espina. Espícula ósea. Y de allí comienza a producirse más y más esa matriz, a reorganizarse esos componentes, y vamos a tener la forma madura. Luego de que hay ese crecimiento, desarrollo de esa espícula ósea, vamos a obtener lo que son las trabéculas óseas. La espícula ósea es la trabécula bebé, si lo quieren imaginar de esa manera. Y de esa manera se da esa osificación intramembranosa. Histológicamente, ¿cómo se ve ese cambio o esa transformación? Es estas células que estamos viendo. Primero se condensan, se agrupan, luego esas células comienzan a diferenciarse. Necesito una matriz para poder hacer esa señalización
celular y molecular, ese osteoide, y luego que tengo esta estructura, que es el blastema óseo, comienzo a formar las espículas óseas y estas se siguen reorganizando, creciendo, para luego formar lo que es la trabécula ósea. En el endocondrial sí o sí necesito el cartílago, y de los 3 cartílagos, ¿cuál es el que utilizo como molde? ¿Cartílago? ¿Cuál? ¿Fibroso, elástico o hialino? Hialino. Si ustedes me ponen otro cartílago, cero. El cartílago hialino es el encargado de ser ese molde a nivel estructural. Y eso lo vamos a ver en huesos largos principalmente, ese tipo de osificación, y en otras estructuras como el esfenoides o la región basilar del occipital podemos encontrarlo. Y lo que estamos mostrando aquí es este paso a paso de qué es esa osificación endocondrial. Como dice su nombre, inicio desde el cartílago hialino. Ese cartílago hialino tiene una estructura que lo recubre. ¿Cómo se llama la estructura que lo recubre? El pericondrio. Pero como vamos a hacer un reemplazo celular, tengo que ese pericondrio se vuelva en la versión de tejido óseo, sería el periósteo. Y eso es lo que estamos viendo acá. En la diáfisis de ese hueso, ese recambio se va a generar y a eso se le llama collar perióstico, porque parece como si fuera un collarcito en esa parte que es más delgada del hueso. Luego de que ya se formó ese collar perióstico, va a haber un cambio de las células. En este caso, las células del cartílago, que es el condrocito, comienza a hipertrofiarse, comienza a almacenar glucógeno, comienza a favorecer un cambio en ese pH de esa matriz para favorecer esa calcificación. Luego van llegando factores estimulantes angiogénicos como el BGF, proliferativo vascular, y eso hace que esas células comiencen a formar vasos sanguíneos desde la diáfisis hacia la epífisis, y poco a poco se va formando esa estructura que les mencionaba, esa placa epifisiaria o disco epifisiario, que me va a permitir, si todavía la conservo, que ese hueso crezca de forma longitudinal, pero si ya se osificó, hasta ahí crecí, no hay más chance. Y tengo 2 centros de osificación, uno primario y uno secundario. Pregunta para ustedes, entonces, ¿por qué creen que yo tengo que tener primero un centro de osificación y luego desarrollar los 2? El otro, el segundo, y no los 2 a la vez. ¿Por qué necesito como ese retraso o asincronía? Porque es importante. Fisiológicamente, ¿qué creen que nos podría ayudar ese retraso? A crecer un poco más, porque si cierro los 2 a la vez, me quedé bajita, me quedé chiquitica, aunque yo no crezco mucho, pero bueno, ustedes sí tienen chance todavía de seguir creciendo. Y esa chance me lo da ese proceso de osificación, que primero se da en una diáfisis, en una epífisis, qué pena, y de forma poco a poco paulatina, ya tardía, se forma la otra región, ese otro centro de osificación, para darle chance a ese hueso que siga creciendo. Listo. Y esto, mire tan bonito, esto es de una lagartija, de un gecko, y se ve aquí como ese cartílago está lleno de unos condrocitos. Aquí lo que es ese pericondrio comienza a transformarse en periósteo y permite la migración de esas células óseo-progenitora, osteoblastos, a hacer ese recambio celular. Y mira que hay un centro de osificación, aquí no, favoreciendo el desarrollo longitudinal de ese hueso. ¿Qué les puedo preguntar en el parcial práctico y en el teórico? En el práctico, identifique la zona de osificación endocondrial. Entonces, en la primera osificación, en la osificación endocondrial vamos a tener una zona de reserva, que es donde el cartílago está relajado, parchado así como ustedes, tranquilos. No hay estrés, no hay nada, hay una replicación celular lenta. En la segunda ya hay una señal bioquímica que le está diciendo necesito que prolifere mucho más rápido. Entonces esos condroblastos
comienzan a hacer mitosis y por eso se ven en hileras o filas. Y yo veo ese crecimiento longitudinal de ese hueso. Esa es la zona de proliferación. Esos condroblastos se maduran, se vuelven en condrocitos y yo veo ese condrocito que crece en tamaño en el citoplasma y es porque comienza a almacenar glucógeno y favorecer la producción de esa fosfatasa alcalina para que ese medio que está un medio de un pH neutro se vaya volviendo básico para favorecer la precipitación de lo que dijimos, calcio y fosfato, y favorecer ese proceso de mineralización para que se dé esa osificación. Y es allí donde ya llega la zona de calcificación, en donde se mueren esos condrocitos y hay un reemplazo. Y por eso mire cómo cambia la matriz de un color lila a un color morado, ¿se acuerdan? Y luego el color morado se vuelve en un tono rojizo. Y ya tengo esa zona de resorción en donde ya formo esas estructuras de la trabécula ósea y encuentro ya la ubicación de esa médula ósea. Y eso es lo que acabamos de ver. Bueno, ya para irnos y finalizar esta clase, vamos a terminar las preguntas. De calcula consigo de hueso hicimos tienda. No, aquí voy por la casa, ¿Cuál de las siguientes zonas se caracteriza por el cambio de la matriz hacia un pH básico? A, B, C o D. Y que nos pregunten en base a quién me responde. Ahorita es osificación, que puede ser raro. Hipertrofia. Recuerden que la hipertrofia es donde ese condrocito aumenta de tamaño, de ahí viene su nombre, y está almacenando ese glucógeno y favoreciendo la producción de esa fosfatasa alcalina para ese cambio de pH. ¿Listo? Sí, bueno, como es de la preguntados por tu culpa. Bueno, esta es otra imagen, zona de reserva, zona de proliferación, hipertrofia, calcificación y resorción. Les dejo más imágenes para que ustedes puedan ver esos cambios. Miren esa hipertrofia tan marcada, proliferación y grasa. Entonces vamos a hacer el quiz que dice cartílago, ya se los cumplí.